noticias vamos a hacer un repaso, un análisis de lo que nos están contando o lo que están descontando más bien ahora mismo los mercados. Saludamos a Ignacio Albizuri del Club, analista de Renta Markets. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Negocios Televisión. Hola, muy buenos días. Ignacio, ¿cómo estás viendo sobre todo la sesión europea después de ver ese tono mixto en las bolsas asiáticas? Estamos viendo también una jornada de dudas, ¿no?, por así decirlo, en el cortoplacismo del día de hoy. Veíamos una sesión que arrancaba en negativo, luego veíamos algunos índices dándose la vuelta, sea como sea. Hoy el IBEX 35 es el que mejor está aguantando el tipo, por así decirlo, con el impulso. Estamos viendo sobre todo de las utilities, vemos sobre todo de las energéticas, Naturgy, Nagas, Red Eléctrica, entre las principales alzas, con permiso de ArcelorMittal, que es quien está liderando esas subidas en el 3,4% en estos instantes. ¿Cómo estás viendo esta sesión? Sí, bueno, hemos visto estas caídas en China. Se han aumentado los miedos y se han confirmado en la zona euro, viendo cómo se habían sido demasiado optimistas en todas las previsiones, tanto de crecimiento como de evolución de la situación actual económica, y eso ha hecho que ahora estamos siendo un poco más realistas y eso nos hace tener algo más de precaución en el posicionamiento en renta variable. Y parece ser que el mercado español ya habíamos visto cómo era uno de los potenciales grandes ganadores ante una situación de subida de tipos y un poco de la reactivación de la economía, el sector turístico básicamente. Y creemos que todavía en este momento están buscándose posicionamientos, y esto ayuda a que nuestro selectivo, salvo en algunas caídas que ya habíamos visto, está aguantando con bastante tenacidad, y esto está haciendo que veamos apuestas del mercado del sector en confianza de lo que está sucediendo. También hemos visto caídas tanto en el CAC o incluso en el DAX, pero no han sido demasiado fuertes. Todavía hay mucha tela que cortar. Todavía necesitamos ver cómo avanza el año, viendo cómo tema logístico, guerra, sector geopolítico, situación de impacto de los tipos, cómo va a impactar directamente la economía, y si esto puede tener una difícil o fácil solución a la hora de tener las posiciones y a la hora de vislumbrar un poco cuál es la estrategia más sólida a la hora de posicionarse en activos. Entre los principales protagonistas teníamos, Ignacio, a Ryanair, que ha publicado cuentas, también a Renault saliendo, dejando atrás sus actividades en Rusia. De hecho, está descendiendo medio punto porcentual, pero sin duda las caídas interesantes las estábamos viendo en Ryanair, que se ha llegado a dejar más de un 5% después de haber anunciado esas cuentas. Sigue registrando pérdidas que superan los 300 millones de euros, aunque sí que es cierto que si comparamos con las pérdidas que registraba hace un año, ha conseguido reducirlas a la mitad. ¿Cómo estás viendo el sector en su conjunto, si nos centramos en las aerolíneas? Es muy probable que tengamos crecimientos de doble dígito cuando veamos normalizar la situación y veamos cómo la actividad vuelve a niveles previos a lo que habíamos visto. Sí que es cierto que vienen arrastrando estas empresas una situación financiera no del todo óptima, pero sí que en un momento dado veamos a ver cómo la actividad incluso va a retomar con más fuerza, como ya habíamos visto en otros sectores, como el efecto rebote o el efecto de haber tenido una situación de recesión en el sector. Eso va a hacer que podamos ver una recuperación bastante fuerte. Necesitamos que volver a situaciones más normales, volver a niveles de crecimiento del sector turismo y de viajes del que vemos en el COVID, pero todavía hay que esperar y ver cuál es la situación que vemos y qué evolución está teniendo el sector de cara a este último año, que va a ser bastante crucial para ver cómo mejoran o cómo salen de la situación en la que veníamos viendo estos últimos 2 años. Por cierto, Ignacio, interesante, como siempre, escuchar a Michael O'Leary, al consejero delegado de Ryanair. Nunca están exentas de polémica sus palabras, y en esa presentación de resultados ha hecho alusión a cómo se está gestionando en estos momentos Boeing. Recordemos que Boeing sigue en plena crisis del modelo 737 MAX después de esos accidentes fatales que sufría el modelo de avión, y que
además sigue también planteando problemas en cuanto a cómo se están encauzando las reparaciones de software o las distintas revisiones. Dice, de hecho, Michael O'Leary que esa gestión que se está haciendo de Boeing necesita un reinicio después de que la compañía haya perdido totalmente el rumbo. Bueno, ¿cómo tenemos que interpretar estas palabras y, sobre todo, cómo tenemos que observar ahora mismo los movimientos que ha estado haciendo Boeing de un tiempo a esta parte? ¿Cuál es el aspecto técnico que presenta la compañía? No ha sido seguro muy acertado, pero bueno, al final es la situación que hemos visto en dicha compañía. Hemos visto cómo estaba peleando por niveles bastante críticos, y esto al final lo que habíamos previsto es una situación que iba a haber ciertos altibajos, y la verdad es que ya habíamos visto que no era demasiado alentador, como vemos en el gráfico, cuál era la situación que estábamos viendo, habiendo dejado muy lejos los 275 y ya estando peleando por niveles muy 2020, que fueron un poco los mínimos que habíamos visto, ¿vale? Estamos en este punto y bueno, al final nunca es tarde para posiciones en estos niveles, dado que la estación tampoco es que sea crítica para dicho valor, pero estamos viendo cómo necesita haber un rebote algo más fuerte de lo que está viendo para poder posicionarse en el sector, debido al que hayamos caído desde 275, incluso largos, hasta 127, y esto no ha sido buena situación. Entre otras cuestiones, Ignacio, también estamos vigilando la volatilidad que estamos viendo en el entorno cripto. Venimos de una semana muy marcada por fuertes descensos, veíamos las caídas de la stablecoin de Luna, de Terra, y en el día de hoy, parece que el Bitcoin se recupera por encima del nivel de los $30.000 el token. Ahora mismo está experimentando un rebote de algo más de medio punto porcentual, aunque seguimos viendo pérdidas para otras, como por ejemplo es el caso de Ethereum, la segunda por capitalización de mercado. ¿Cómo estás viendo este entorno en términos generales? Pues desde hace varias semanas el sentimiento que había en el cripto era bastante malo, y ya, la situación que vimos con Terra Luna ha sido bastante, situación casi de pánico, viendo cómo arrastraba a todo el sector. Las principales, Ethereum, Bitcoin, incluso stables, han aguantado más o menos, pero muchas divisas que parecían sólidas hemos tenido caídas de doble, incluso de triple dígito, aunque ayer veíamos rebotar cuando arrancaba el mercado asiático, pero todavía sigue habiendo bastante miedo, ha creado ciertas dudas. No sabemos si las dudas son estructurales o coyunturales, pero sí que es cierto que ha pegado fuerte y ha creado un efecto espantada, viniendo de un movimiento, de un momento en el que se estaba haciendo ya muy común o muy popular la inversión. Incluso ya se están empezando a crear vehículos institucionales para la inversión profesional, incluso ya en zonas europeas que puedan ya empezar a ver cómo se empieza a tomar algo más en serio la inversión institucional en el mundo cripto. Pues nos quedamos con esas referencias. Muchísimas gracias por el análisis, Ignacio Albizuri del Colo.